El susurro en la oscuridad. En el año 1959, en un remoto rincón de los Apalaches, un hombre de nombre Elías se hallaba al borde de la locura. Aquel desdichado, otrora hombre cabal y respetado en la comunidad, había sucumbido a la angustia de una presencia que, según sus dichos, le acechaba en las sombras. Su historia, que comenzó como un relato de desgracia personal, se convirtió en una leyenda que aún hoy atormenta a quienes la escuchan. Todo había comenzado con la desaparición de su esposa, Eleanor, una mujer de carácter dulce y amable, conocida por su amor por la naturaleza y su habilidad para tejer historias que encantaban a los niños del pueblo. Una noche de tormenta, Eleanor salió a buscar leña para mantener el fuego encendido en la cabaña. Elías, agotado después de un largo día de trabajo, se quedó dormido mientras la esperaba. Cuando despertó, ella no había regresado. Durante semanas, Elías recorrió el bosque con un farol en mano, llamándola entre sollozos. Mas, lo único que le respondía era el eco de su propia desesperación. Los vecinos, al principio compasivos, comenzaron a murmurar que Eleanor había huido, cansada de la vida sencilla y austera que llevaban. Pero Elías sabía que eso no era cierto. Finalmente, su búsqueda dio frutos, aunque no del tipo que esperaba. El cuerpo de Eleanor fue encontrado flotando en el río, su rostro petrificado en un grito mudo de terror. Sus ojos, vidriosos y desencajados, parecían haber atisbado algo que la mente humana no debería concebir. Desde entonces, Elías aseguraba que, al caer la noche, un susurro le llamaba desde el bosque. Decía que era la voz de Eleanor, pero no con la dulzura de antaño, sino con un tono arrastrado, gutural, inhumano. Los vecinos, incrédulos al principio, comenzaron a evitar a Elías, quien cada vez parecía más consumido por la locura. Hasta que una noche, el joven Jeremiah Cobb, movido por la curiosidad malsana que impele a los necios, decidió vigilar la cabaña de Elías. Lo que contó al día siguiente heló la sangre de los pueblerinos. Jeremiah afirmó haber visto una sombra moverse entre los árboles, una figura alargada y de miembros grotescamente extendidos que se deslizaba con movimientos erráticos, casi danzarines. Sus ojos, dos brasas en la penumbra, brillaban con una malevolencia innata. No era Eleanor, ni humana criatura alguna. Jeremiah juró que la figura lo había mirado directamente, y que en ese momento sintió un frío que le heló el alma. A partir de esa noche, el comportamiento de Elías se tornó más errático. Se le veía hablando solo, murmurando frases inconexas mientras sus manos temblorosas intentaban aferrarse a una realidad que se le escapaba como arena entre los dedos. Sus noches se volvieron un tormento interminable, los vecinos aseguraban escucharle gritar, maldecir y rezar en la penumbra, como si una batalla invisible se librara en su mente. Su cabaña, antaño ordenada y acogedora, se transformó en un refugio de sombras. Las paredes estaban cubiertas de garabatos incoherentes y símbolos extraños, escritos con la desesperación de un hombre que ya no confiaba en sus propios sentidos. Un anciano del pueblo, el señor Witherspoon, quien aseguraba conocer los secretos más oscuros del bosque, advirtió que lo que acosaba a Elías no era el espíritu de su esposa, sino una entidad más antigua, algo que habitaba aquellas tierras desde tiempos inmemoriales. Relató la historia de una criatura que acechaba a los desconsolados, atrayéndolos con voces familiares hasta que sus almas quedaban atrapadas en un ciclo de sufrimiento eterno. Según Witherspoon, la entidad se alimentaba de la desesperación humana, y cuanto más resistía su víctima, más fuerte se volvía su influencia. Días después, Elías desapareció. En su cabaña solo hallaron la puerta abierta de par en par y su mecedora oscilando en un vaivén siniestro. Nadie se atrevió a buscarlo. Nadie habló más del asunto. Sin embargo, la leyenda no terminó allí. Años más tarde, un grupo de cazadores que se aventuró en el bosque afirmó haber encontrado una cueva oculta entre la espesura. Dentro, hallaron marcas en las paredes, las mismas que Elías había garabateado en su cabaña. Y en el centro de la cueva, una figura marchita, de piel reseca y ojos abiertos en una expresión de horror indescriptible. Su boca, congelada en un rictus de agonía, parecía estar a punto de pronunciar una última súplica. Lo más inquietante de todo fue que, en los días posteriores al hallazgo de la cueva, los cazadores comenzaron a desaparecer uno por uno. Se decía que en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda, se escuchaban gritos ahogados provenientes del bosque, gritos que resonaban como el eco de una desesperación infinita. Con el tiempo, la cueva fue sellada por los pobladores, quienes amontonaron piedras y grabaron símbolos en su entrada en un intento de contener lo que allí moraba.
Pero algunos aseguran que la maldición nunca fue erradicada. Hay quienes han visto, en la lejanía del bosque, una sombra alta y encorvada que se desliza entre los árboles, sus ojos brillando con una malevolencia antinatural. Décadas después, la leyenda de Elías seguía atormentando a quienes osaban mencionarla. En 2003, un grupo de documentalistas se aventuró en el bosque para investigar la cueva. Las grabaciones que recuperaron mostraban sombras moviéndose entre los árboles, y en el último metraje, el sonido inconfundible de un susurro gutural llamando por sus nombres. Hoy en día, quienes cruzan el bosque cuentan historias de avistamientos fugaces, de figuras acechando entre la maleza y de voces susurrando en la penumbra. Algunos excursionistas han sido encontrados días después, con el cabello cano de terror y las mentes irremediablemente rotas. Los ancianos del pueblo advierten a los viajeros que no pronuncien el nombre de Elías en la penumbra del bosque, pues se dice que aún vaga entre los árboles, un eco de su desesperación atrapado en un bucle infinito. Y si alguna vez, en una noche de absoluta oscuridad, sienten un susurro acariciar su oído con una voz ahogada y doliente, cierren los ojos y recen, pues quizá ya sea demasiado tarde. Porque en el silencio del bosque, algo aguarda. Algo llama. Y su hambre nunca ha sido saciada. Algunos han intentado desafiar la advertencia, aventurándose a la cueva en busca de respuestas. Se dice que aquellos que han osado entrar han regresado con miradas perdidas y susurros incoherentes en sus labios. Uno de ellos, antes de perder completamente la cordura, murmuró sobre un abismo sin fondo, una oscuridad viva que se retorcía y gemía con voces de aquellos que había devorado. Dijo que Elías estaba allí, atrapado en un tormento sin fin, con su rostro desfigurado por el horror. Con cada generación, nuevos rumores surgen. Algunos creen que la entidad se fortalece con cada alma que reclama, que su influencia se extiende más allá del bosque, alcanzando a aquellos que simplemente escuchan su historia. Y así, la maldición de Elías continúa su legado de terror, un eco sin fin que resuena en las noches más oscuras. En los últimos años, se han reportado avistamientos en pueblos cercanos, donde personas afirman haber escuchado susurros en la noche o visto sombras moviéndose en los límites del bosque. Y así, en las noches más silenciosas, cuando el viento deja de soplar y los animales del bosque guardan silencio, se puede escuchar el susurro. Un llamado que atraviesa el tiempo y el espacio, una voz que promete consuelo pero solo trae desesperación. Porque en el corazón del bosque, algo sigue vivo. Algo que nunca descansa. Algo que siempre tiene hambre.